¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Programa dedicado al mundo del toro, tauromaquia, con el nombre de El Toro, Cultura, Historia y Tradición, 6 de julio del año 2018. Como saben todos ustedes, el grupo multimedia de comunicación La Cerca ha puesto en marcha este año una nueva serie de programas dedicados al mundo de la tauromaquia con el nombre de El Toro, Cultura, Historia y Tradición, con motivo de su 20 aniversario. El periódico digital decano y referencia informativa de Castilla-La Mancha incluye entre sus ofertas programáticas, bajo la efeméride de la celebración de sus 20 años de vida, estas tertulias periódicas en las que continuará haciendo visible e incrementando su defensa de la cultura taurina. Hoy, para hablar de algunos de los muchos y variados aspectos que rodean al mundo de la tauromaquia, tenemos con nosotros a 3 contertulios pertenecientes a la Federación Taurina de Castilla-La Mancha y que ya presentamos para que nos expliquen con el detalle que ellos mismos determinen cómo, cuándo y por qué nace esta federación y cuáles son sus objetivos, los actuales y los de futuro, así como algunas de las reivindicaciones que desde esta federación quieren visualizar para que las instituciones públicas responsables en la materia se hagan eco de ellas y, si así lo consideran, actúen en consecuencia. Pero ya pasamos a presentar a estas personas que nos honran hoy con su presencia. Isidoro Ruiz Gijón, presidente de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Isidoro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Antonio Barbero Munera, tesorero de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Igualmente, Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Miguel Rodríguez Cuesta, secretario de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Igualmente, Juanmi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a explicarles, si quieren ustedes, a todos los que nos están viendo y escuchando, como he dicho al principio, cómo nace esta Federación Taurina de Castilla-La Mancha y cuáles son los objetivos. Y después entramos en reivindicaciones, objetivos y demás, ¿vale? Pues el origen de crear una Federación Taurina de Castilla-La Mancha está en la edición 26ª de las Jornadas Taurinas de Tarazona de la Mancha, en la que en una de las tertulias intervinieron el presidente del Club Cocherito de Bilbao, el presidente de la Asociación de Aficionados de la Plaza de Toros de Sevilla y el presidente de la Unión de Aficionados de la Plaza de Toros de Madrid. Entidades estas con relevancia y con peso dentro del mundo de los toros y también de la Peña Taurina de Tarazona de la Mancha y el sentir generalizado que teníamos todas las asociaciones de la provincia que teníamos cierta actividad. Y ahí pues llegamos a la conclusión, porque fue un tema de debate, de que la única solución que creíamos nosotros venía a través de los aficionados y a través de la unión de los aficionados. Y la unión solamente era posible a través de una federación taurina y en este caso nosotros de Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo, en esa reunión que hubo posteriormente en Madrid, se acordó celebrar y realizar o crear distintas federaciones de cada una de las regiones que después entre todas nos pondremos de acuerdo y saldrá una nacional. Pues ese fue el motivo y el año pasado pues aproximadamente, bueno, tuvimos unas cuantas reuniones a partir prácticamente del mes de marzo-abril y ya en el mes de junio-julio pues ya se creó oficialmente la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Que fue cuando la presentaron el día 7 de agosto del año 2017. Efectivamente, en el gran hotel de aquí. De aquí se hizo una rueda de prensa. Claro. Y además fue un momento en que vino muy bien y vino al caso. Fue cuando salió la ley de aprobación del IVA y la rebajada del IVA a los espectáculos y en este caso al mundo de los toros, que pasó del 21 al 10. Y algunos de forma equivocada, creo yo, nosotros entonces, ni entonces ni ahora. Luego si queréis, Isidoro, nos metemos en reivindicaciones. Vale, vale. Pues, bueno, pues como entradilla, gracias. Nada, ya nos has explicado un poquito cómo nace. Antonio, tú eres el tesorero de la Federación Taurina, por hacer una broma, ¿cómo andáis de perras? Pues bien, porque tenemos una cuota pequeña, somos varias asociaciones que formamos parte, tenemos una cuota pequeña, por tanto llevadero. ¿Cuántos socios sois? Pues somos... ¿En Castilla-La Mancha? ¿No? Representamos a varias asociaciones de Albacete y alguna de Cuenca. Está la Peña de Tarazona, el Club de Abonados, Asociación de Aficionados de Albacete. Están las más representativas, la asociación también Cair Iniesta, de San Clemente, de Casimarro. Y en total, más o menos, en conjunto de lo que son los socios, representamos unos 1000 socios entre todas las asociaciones. Unos 1000. Unos 1000. La de Alcaraz también está.
¿Y todo la el mundo? Motilleja. La Motilleja ¿Y también. todo el mundo paga? Todo el mundo paga. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto se paga? 20 euros de cuota anual. Por la asociación. No, Tampoco no vamos a, tampoco no vais vamos a, a ver más nosotros. vais a salir de pobre ni vais a ser muy ricos. Está claro. Bueno, gracias igualmente, Antonio. Bueno, y Juan Miguel Rodrigo Cuesta por tener esta estrella, que es el secretario de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Es uno de los miembros de lujo de los premios taurinos Samueles y pintor de cabecera de esta santa casa que nos honra con su presencia. Por cierto, don Juan Miguel, tiene usted, me decía, perdonad que haga un paréntesis, las obras de los premios taurinos a entregar por parte de los premios taurinos Samueles ya hechas para entregar cuando pase la feria de Albacete. Están en capilla ya para cuando haya que entregarlos. Bueno, 20 euros, que tú que eres el secretario, Juanmi, que es una tontería, eso es una bagatela que cualquiera lo puede pagar, ¿no? Bueno, nosotros como somos gente que somos lo que más nos prima es la tauromaquia, sobre todo la defensa y la pureza. La afición. La defensa y la pureza del espectáculo. Pues ponemos más de lo que se puede la gente imaginar. Ponemos mucho tiempo, Claro. y nos hemos desplazado con gastos nuestros, no hemos pasado ninguna cosa a la federación, y al final pues pienso que es una labor altruista y que tiene mucha importancia, y que creo que por eso la voz nuestra se tiene que oír y discutir pues todos los temas que afectan al aficionado. Y importante también es que somos usuarios. O sea, la Unión de Consumidores nos ampararía en el supuesto caso que tenemos que reivindicar cosas como ya veremos más adelante, lo de la comodidad de la plaza, lo que pagamos y lo que nos dan. Y el IVA. Y el IVA. Bueno, pues efectivamente, ellos me han pasado a mí un listado con una serie de, llamémosle, reivindicaciones, que casi le voy a leer textualmente. El conjunto de asociaciones, es un escrito de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha, que dice lo siguiente: el conjunto de asociaciones que formamos la Federación Taurina consideramos y seguimos considerando que la fiesta de los toros en su gestión, por unas causas u otras, no tiene la suficiente emoción y motivación para anclar la tauromaquia en la sociedad del siglo XXI, ni tampoco para enganchar a los jóvenes. El objetivo que nos propusimos, dice esta premisa de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha, es que, dice, el objetivo que nos propusimos y que quedó reflejado en el artículo 3 de los estatutos es la defensa de la pureza de la tauromaquia, como bien decía Juan Miguel, y para ello hemos propuesto a los distintos estamentos públicos con competencias en materia taurina un cambio en la normativa de regulación de los festejos taurinos, y cambios que empieza a enumerar. Por ejemplo, dice: garantizar un espectáculo íntegro en el que los 3/3 de la lidia tengan la misma importancia y no como ocurre actualmente, que el festejo se limita al último tercio. Venga, pues empezamos a desgranar por ahí. Tú y Isidoro. Pues vale, pues es verdad. Y le damos un par de minutos a cada tema. Uno de los motivos fundamentales de la creación de... Está claro que el espectáculo ahora mismo, en las distintas plazas donde se celebre, los dos primeros tercios, o el primer tercio en particular, ha quedado prácticamente en desuso. ¿Por qué? Porque no se está creando el toro que transmita emoción al tendido y que eso enganche a la gente. En definitiva, la fiesta de los toros, si no tiene emoción, decae. Y eso está pasando en todas las plazas. Y eso tiene que volver a ocurrir. Y tiene que cambiar la normativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los dos primeros tercios tendría la suficiente emoción para que la gente engancharle. Pero si pasan de pasada, como dicen actualmente algunos ganaderos, incluido algunos de aquí de Albacete, que para qué picar un toro, que lo que hace falta es que sirva en la muleta. Entonces, si en la muleta no sirve, y que normalmente, lo acabamos de ver ahora mismo en la feria de San Isidro, que han investido no mucha cantidad de toros, quiere decirse que el espectáculo se circunscribe a pagar la entrada. Entramos, si queréis, Juan Miguel, Antonio, ya en la tertulia, para que vosotros dos también comentéis cualquiera de los puntos reivindicativos que yo saque a colación, que a fin de cuentas son los vuestros, con lo que decía Isidro al respecto de darle importancia a los 3/3. El protagonista de la fiesta, de hecho, dice: corrida de toros es el toro.
para que el toro hoy en día siempre se ha considerado el tercio de varas como el termómetro de la bravura. Entonces, para que se pueda ver ese tercio de varas, que es imprescindible para determinar la bravura del toro, lo que hace falta es casta. La casta es lo que le da la emoción a la fiesta, porque el toro tiene esa capacidad de lucha. Entonces, como bien lo ha dicho Isidoro, hoy en día se crea un toro muy a favor del torero, muy a favor del tercio de muleta, para que el toro no moleste al torero lo menos posible, y entonces va en detrimento de otros tercios. Si el toro tuviera casta, se podría ver en el caballo, se podría recuperar el tercio de varas, que es fundamental como ha sido antaño. De hecho, el único que va vestido de oro junto al matador de toros es el picador. ¿Cuál es y qué consideráis vosotros, Juan Miguel, perdona, Antonio, el hecho de que los toros no tengan casta, como dice Antonio, ¿a qué se debe? ¿Cuál es? Porque antes sí tenían hace 40, 50 años. A la imposición de cada vez de una dictadura, que es la dictadura del mononcaste, de un toro del toro de Domés, que es el toro cada vez más suave, más noble, más dócil, con mucha fijeza, y entonces ya va en detrimento de lo que es la variedad de encastes, que sí existe hace 40 o 50 años. Hace 40 o 50 años, a pesar de que hubo una eclosión en el cordobés, que era también el torerismo, pero había mucha más variedad de encastes que hay actualmente, por desgracia. Juan. No, insistir un poquito en el tema es el siguiente. Concretamente, y yo tengo al respecto una publicación, es un estudio sobre la tauromaquia. Las castas fundacionales, así lo dice, pues son las que, digamos, dan origen a un toro que tiene, digamos, la morfología del toro, las características, el sitio donde se cría. Por ejemplo, sabemos, hay ganaderías, pues llamarlas ganaderías, que tienen el toro prácticamente en unos corraletas, en un corral, en una extensión muy limitada, y tienen al mismo salir, digamos, de su entorno, pues tienen allí el comedero y el bebedero. El toro no hace ejercicio, tiene incluso, hay una degeneración, digamos, en cuanto a la morfología, en cuanto a las características de agresividad que puede tener un toro, y resulta lo siguiente, que tienes un toro pastueño, como acaba de decir Antonio, que prácticamente pues está muy limitado físicamente hablando. El toro tiene muy poca recursos, se cae, tiene muy poca. La bravura es otra cosa, porque si el gen de la bravura lo supieran los ganaderos, seguramente pues serían todos los toros muy bravos. Pero hay cuestiones que incluso es aconsejable refrescar la sangre de las ganaderías. ¿Y eso consideráis entre los tres que evidentemente dificulta el hecho, por ejemplo, del tercio de varas? Así es. Por supuesto, esa es la clave. Esa es la clave. La falta de casta. Hoy en día yo creo que el problema principal que tiene la fiesta, la falta de casta que hay en la mayoría de las ganaderías. Vosotros lo pregunto a los tres, como Federación Taurina de Castilla-La Mancha, y por tanto legalmente establecida, como debe de ser cualquier tipo de federación, no sé, os habéis puesto ya en contacto para hablar de esto concretamente en este primer punto que estamos hablando con los ganaderos, a ver qué opinan al respecto. Porque claro, esto es un tema que no es institucional como tal, es un tema de ganaderos, es un tema de hablar con muchísima gente de hablar con muchísima gente y dar muchas conferencias al respecto con muchísimos ganaderos. Pues precisamente ¿no? ahora precisamente estamos esperando que se presente la feria para organizar las jornadas taurinas de Motilleja. La feria de Albacete. La feria de Albacete, efectivamente, para organizar las jornadas taurinas de Motilleja con un ganadero del máximo nivel, considero, que es Álvaro Matías Conradi, del titular, o uno de los titulares de la Ganadería de la Quinta, para hablar al respecto. Muy bien. Pero esto es cuestión, los ganaderos, yo creo que en definitiva, ellos en su interior, creo que están con la emoción de la fiesta, trabajando por ello. Después están los intereses, que se los maten las figuras o no. Un toro que se arranca desde la mitad de la plaza al caballo, esos a las figuras pues no les suele gustar. Les suele gustar un toro que vaya una vez y se caiga dos veces. Y cuanto menos peligro, eso es así, lo estamos viendo. Cuando un toro se arranca de lejos al caballo, eso es un espectáculo tremendo. La gente se levanta y empieza a aplaudir. Pues si esos dos tercios y después el tercio de banderillas se hace de forma reglamentaria con sus 3 palos y bueno, pues se hace muy bien. Pues son 2 tercios, que si después el de la muleta el toro no sirve o no embiste o lo que cualquier circunstancia, bueno, pues de 3, 2. ¿Hay suficiente cultura taurina, igualmente para los tres? Ya digo que esto es una tertulia para los tres. Al respecto de lo que acaba de decir Isidoro Ruiz, presidente de la Federación, para llegar a comprender que efectivamente la emoción, entre otras muchas emociones que transmite la fiesta del toro, una está en esa transmisión de cuando un toro se lanza desde la otra punta de la plaza al caballo. ¿Eso la gente lo entiende?
Gusta, pero lo que pasa es que hoy en día a nivel general existe una falta de cultura taurina muy acuciada. Sí, a eso me refiero. Yo puedo decir que, hablando de la Plaza de Toros de Albacete, que es la que más conocemos, de 10.000 personas, 600 aficionados, es un milagro. Yo creo que la mayoría van a merendar, a escuchar música, etcétera, etcétera, aunque si se da el espectáculo en un determinado, que un toro, como bien ha dicho Isidoro, se arranca de bravo al caballo y del árbol al caballo, evidentemente eso es como el jamón ibérico, a todo el mundo le gusta. Eso está, me gusta la expresión. Hay una cuestión que es lo que acontece en la Plaza de Toros es la lidia. La lidia es el combate entre la inteligencia y la potencia, la fuerza bruta. Entonces, en este caso, yo creo que la lidia de un toro no puede ser, digamos, hay una parte, digamos, muy halagüeña, muy positiva, que disfruta, pero hay un toro que a lo mejor es imposible de sacarle partido, y ahí está lo que es el lidiador. Entonces, el entendido, el aficionado, eso lo sabe, pero hay que tener muy claro que la educación, igual que pasa con la educación musical o la educación deportiva, eso se tiene que fraguar desde de los ancestros, porque nosotros somos un país que tenemos prácticamente una cultura y una, digamos, lo que es la fiesta, y hay gente que no lo va a entender, incluso en ideologías próximas a la mía. Hay gente que lo comprende eso, entonces incluso hay disputas para prohibir este tipo de espectáculos. Pienso que va a ser muy complicado, porque tenemos muy claro que si en vez de ver estas deficiencias que estamos señalando, la pureza de la fiesta fuera lo que digamos lo que primaba, pues yo pienso que tendríamos garantizado que supervivencia. Pero es que el enemigo de la tauromaquia está dentro de la tauromaquia. De hecho, perdón, en Francia, donde lo que se busca principalmente son ganaderías encastadas, que se pueda ver los 3 tercios de la lidia, no prima tanto lo que la contratación de un toro determinado, de las figuras determinadas, sino lo que es esa variedad de encastes que permite ver este tipo de espectáculos, y entonces de ahí el motivo por el cual considero que en Francia la fiesta de los toros tiene mejor salud, o goza mejor salud que aquí en España. Y respecto del primer tercio de la fiesta, ¿qué consideráis? Porque hemos hablado concretamente del problema del tercio de varas, que evidentemente está en la falta de casta, ¿no? Y respecto del primer tercio, ¿qué consideráis vosotros que habría que mejorar? La puya, hay que colocar la puya es muy dañina, es decir, un puyazo, aunque no sea un puyazo muy largo, muy profundo, con esas puyas el toro enseguida se le corta el pelo, se le corta la piel, empieza a sangrar. Es decir, antes tú lees una crónica de hace 50, 60 años y que un toro sangrara hasta las pezuñas, eso lo destacaban. Ahora ya todos sangran hasta las pezuñas. ¿Por qué? Por el tamaño de la puya. El caballo pesa mucho, es decir, el toro cuando se topa contra esa muralla, claro, no tiene la suficiente confianza para poder pelear, para poder, como se suele decir, romanear el terreno taurino, y entonces entre el caballo, que lo que pesa, el peto también lo que pesa el picador, el toro se enfrenta a una muralla, que eso impide esa lucha, esa entrega por parte del toro en ese tercio tan bonito, tan imprescindible como es el tercio de varas. Y eso, perdonadme que haga de abogado del diablo, que acabas de decir, ¿podría ser contraproducente con la seguridad del picador si se quitan 200 kilos? Pregunto. No lo sabemos. Al día de hoy no lo sabemos. Lo que consideramos nosotros que hay que criar primero el toro que ofrezca espectáculo y emoción, y después ya sabremos. En los carteles antiguos se ponía... No, lo digo por entrar al trapo de lo que acaba de decir. Vamos a ver, hay caballos por seguir ese hilo. Primero el toro, criar el toro. De nada, antes en los carteles se ofrecía, se picarán, banderillarán y serán muertos a estoque. Ahora ni se pican ni se banderillean. Y muertos a estoque, en algunos casos, casi tampoco. Bueno, pasamos a otro tema. Sistema de incompatibilidades de los distintos estamentos de la fiesta, que una misma persona o entidad jurídica no sea empresario, ganadero, apoderado, etcétera, etcétera. Este sistema no está montado, ni más ni menos. Así nos va a decir. El problema, uno de los principales problemas que tiene la fiesta, además de la falta de gastos los como hemos apuntado anteriormente, es de que las plazas las acaparan muy pocas manos. Existe un grupo de monopolios, un oligopolio prácticamente, en el cual 2 o 3 grandes empresas son los que se reparten las plazas. No se hace una competencia, no se hace una competencia entre ellos. A su vez, esas casas apoderan a muchas figuras del toreo, unos mejores, otros peores en cuanto a sus cualidades artísticas, y entonces entre ellos se hace un intercambio de cromos, y las ferias desde el principio de temporada se hacen con los grupos de toreros que apoderan a estas grandes empresas, y un torero joven o no tan joven, pero que tenga las cualidades de cortar
2 orejas de verdad en una plaza de importancia, le va a valer de poco, porque ya las ferias se han acaparado las grandes figuras que a su vez te las podrás compartir diciendo por estas grandes casas. Algo al respecto, Sí, para pasar. es evidente y claro, ahora mismo el que más poder tiene en el mundo de los toros a nivel mundial es Simón Casas, el empresario de la Plaza de Toros de Madrid. Es el que más influencias tiene, sin tener él ninguna plaza de toros, que las plazas de toros son públicas. Luego habría que legislar de tal modo que en una misma persona no recaiga tanto poder para la organización de los espectáculos taurinos, porque así deshace. Entre él, esto está repartido entre 4 familias, que algunos son apoderados, empresarios, ganaderos y eso como... Y algunos las 3 cosas. Y eso como... Comentaristas taurinos. Pues nosotros no somos... ¿Eso cómo se puede...? Eso, legislándolo, nosotros no somos juristas ni sabemos de la forma que encauzar eso, pero lo que sí tenemos claro en la federación es que en una misma corrida de toros, una misma persona o entidad jurídica o bien de administrador o relacionado con ella no puede ser apoderado, ganadero y empresario. Vamos a ver, eso es imposible. Y que en algunos casos hasta comentaristas. Y en algunos casos... Existe la posibilidad, de hecho aquí en España, en Francia sí que existe con más profundidad, en España no tanto, pero también eso va relacionado con la falta de cultura, de que las plazas, como bien ha dicho Isidoro, en su mayor parte son de propiedad pública, afortunadamente de diputaciones, de comunidades autónomas y de ayuntamientos. La solución sería que los ayuntamientos o los organismos públicos que regentaran la plaza, que tuvieran la propiedad de la plaza, se implicaran y a través de asociaciones de aficionados pudieran regular la fiesta, es decir, pudieran contratar a un empresario y ese empresario a su vez, que es el que se encarga de hacer las gestiones de contratar los toreros y las ganaderías que de manera a su vez los aficionados. Esa sería la solución, pero eso es una utopía. Una utopía relativa, porque en determinadas plazas sí se puede, sí se hace, en todo caso, y además con éxito. Escuchándoos a vosotros, lo que sí da gusto es que por lo menos se hable de toros, se hable de la tauromaquia, se hable del mundo del toro. Eso ya es importante, porque hasta hace poco tiempo no se hablaba como vosotros estáis hablando. Solamente si querías hablar de toros tenías que ir a la Plaza de los Toros. Hoy hay tertulias, hay forums, hay conferencias, hay hasta programas de televisión como este donde uno puede hablar de toros sin estar el toro delante. No es poco. Juan. No, es importantísimo el tema porque el primer choque que tuvimos precisamente concretamente con el Ayuntamiento de Albacete en la reunión que mantuvimos con ellos, con el alcalde de Asuntos Taurinos, decían que eso era muy delicado, que eso no era inviable. Parece ser que se utiliza en este caso, en vez de defender como se debe de defender el propietario de la plaza a los aficionados, que son los que pagan, son los que van allí y digamos corren con todo lo que llamamos el riesgo, que se llama un espectáculo que tenga éxito o que no tenga éxito, económicamente hablando, estamos hablando. Entonces, claro, parece ser que eso es, hay un conflicto de intereses con esta propuesta nuestra. Se nos argumenta que cada uno tiene libertad para hacer cualquier actividad en su vida, pero lo que no está claro es que éticamente eso no tiene, yo no lo veo, porque ser juez y parte y defender incluso el mejor abogado que he tenido en este caso la empresa de la Plaza de Toros de Albacete actual es el ayuntamiento, lo ha tenido. O sea, ha considerado, digamos, como pieza, digamos, angular de la fiesta de los toros en la Feria de Albacete, que esa empresa es la que más tiene, digamos, que más garantiza el espectáculo, y ya vemos como vamos a tratar en algún tema más, como aquí no se aprima eso, porque el caso que hemos tocado al principio, el tema del IVA, pues aquí... Ahora vamos, porque si no... Ya, pero digo porque es que es importante señalar digamos, la posición que mantuvo el alcalde y el concejal de Asuntos Taurinos cuando los visitamos. Estuvimos allí cerca de 2 horas y media, 3. Y luego la presentación, la complicidad, pero bueno. O sea que, como resumen de ese punto, vosotros consideráis que al menos, si no un monopolio, un oligopolio, si existe sin lugar a dudas, por desgracia. Bueno, otro aspecto. Decís, obligatoriedad de exhibir los toros a lidiar, que el que paga pueda haber visto el ganado que después salga a la plaza. Correcto. Mira, empieza tú, pues bueno, en principio sabemos cómo funciona el apartado de los toros. Parece ser que allí no se estima ningún acuerdo o digamos tácitamente con las asociaciones taurinas y con la empresa, porque aquello pues es un mamoneo, hablando en temas coloquiales, porque allí pasa quien quiere, el que está en la puerta. A mí me puede facilitar un pase para asistir al apartado
y llegado el caso estar allí 25 o 30 personas que somos aficionados y por H o por B llega un señor que es amigo del que está en la puerta y este pasa y este no pasa. Entonces hemos propuesto una serie de cosas, concretamente que parece ser que hay algo ya, digamos, un acuerdo, que esto lo puede explicar mejor Isidoro, que todas las asociaciones que están, digamos, constituidas y que tienen arraigo en la Plaza de Toros de Albacete, que tengan, digamos, un porcentaje cada uno para darle a sus socios, a sus abonados, a sus afiliados, el tema de la asistencia a los... Y hay una cosa muy importante que tenemos que aprovechar, la infraestructura que tenemos en la plaza. Es un circuito cerrado, televisión. Hay cosas, eso se puede subsanar, se coloca en un sitio adecuado y desde fuera de, digamos, desde el pasillo interior poder ver el apartado, que eso es lo que está hurtándose. Eso Isidoro lo puede explicar. Bueno, pues que nosotros consideramos que la gente cuando va a un espectáculo torino dice voy a los toros. ¿Y qué toros se lidian? Una entrada de los toros hoy en día pues es cara conforme está el poder adquisitivo, es cara. Pues por lo menos que haya tenido la posibilidad de decidir si va o no va, previa exhibición de los toros, o que le permitan que va o no vaya, eso ya es cuestión de cada persona, pero que tenga la posibilidad de ver los toros por los cuales va a pagar. Aquí se enfrentan se denuncian toros y toreros. Los toreros los conocemos, pero los toros conocemos la ganadería, hay que verlos, porque muchas veces salen a la plaza animales que en la inmensa mayoría de las veces los aficionados pues no estamos de acuerdo según qué tipo de plazas, y más una plaza importante como puede ser la de Albacete. ¿Y en ese caso qué pasaría con los abonados que previamente ya se han sacado el abono? Estamos hablando que hay que cambiar la legislación. Que es lo primero que decimos en nuestras exigencias. Habría que cambiar la legislación de tal forma, ya más o menos está en que si cambian, y ya se preocupan mucho en los entresijos de los organizadores del espectáculo, en que no haya devoluciones en cualquier tipo de espectáculos que están vendidas todas las localidades. Vamos a ver, una cosa es que tú adquieras el abono previamente, y otra cosa es que tengamos derecho a ver el espectáculo, a ver la materia prima del espectáculo que se realiza, que es el toro. Son cosas distintas. Son cosas diferentes, así es. Ahora, el reglamento taurino de Castilla-La Mancha, como bien ha apuntado un poco Juan Miguel, da potestad a que se repartan 2 pases para las diferentes asociaciones que lo soliciten y que tengan cierta existencia o trabajo en lo que es en la ciudad, en el ámbito taurino. Ahora bien, ¿qué hemos propuesto nosotros, la federación, en este caso al ayuntamiento? Y además hasta incluso nos dieron una serie completa por los 2 pitones, por utilizar un símil taurino. Les propusimos que se limitara el acceso por parte a los amigos al apartado, y que se dejara estrictamente a los profesionales, y que el resto, para poder discriminarlo y para que pueda acceder el aficionado, pagara una entrada simbólica de €1, igual que se hace en Madrid. El alcalde lo negó. Y luego no solamente lo negó, sino que nos dieron encima, en la reunión que se tuvo en la Plaza de Toros, se dice que los que asisten estrictamente son profesionales, cuando cualquier persona que va por la mañana ve que no. Y luego, por otro lado, como bien ha dicho Juan Miguel, también se propuso al alcalde la instalación de un circuito de cámaras de vídeo, para que a través del circuito de vídeo que existe en la Plaza de los Toros, el que no pueda verlo desde arriba ni abajo, lo pueda ver perfectamente. Bueno, es interesante reivindicación. Otra, análisis de astas aleatoriamente en cada festejo. Análisis de astas. Aleatoriamente en cada festejo se analicen las astas de los toros. De 2 de los toros lidiados. De 2 de los toros lidiados. A ver. Eso sería una posible solución para acabar con una de las largas que tiene la fiesta, que es el afeitado. Aquí en Albacete, desde no sé hace cuánto tiempo, no se manda una asta a analizar. Nunca. O sea, pero eso prevenir el afeitado de los toros. Claro. Eso es. Ahora estamos viendo el Mundial y por sorpresa, pues aquellos cuando consideran la normativa, gente de la FIFA, pues pasa y le pasa unos análisis a las distintas selecciones, a la selección que quiere. ¿Qué trabajo cuesta analizar 2 astas de cada toro? Y ya, pues oye, si existe la conformidad, si sí o si no, porque así todo el mundo tenemos la duda. Porque pregunto, ¿no se analiza esto? ¿Los veterinarios no lo analizan? No lo analizan, como no sea una orden del presidente que él considere que existe una manipulación sobre las astas y entonces lo ordene, una vez termine el festejo,
No es una iniciativa ni del presidente inicialmente ni de los veterinarios. Luego, aparte, en Francia, yo siempre vuelvo al caso de Francia, que es en ese caso un tanto paradigmática, en el supuesto de que se descubra que una ganadería dé positivo en el afeitado, la comisión de esa ciudad propone un veto al resto de ciudades para que esa ganadería no vuelva a lidiar durante una serie de años. Bueno, interesante también. ¿Quieres tú apuntillar algo, Juanmi, al respecto del afeitado de los toros? Es como el doping. Es el doping. Es que en este caso es comparable a lo que acaba de exponer también Isidoro. Es el doping. Bueno, otro apartado. Dice, nombramientos de presidentes. Y decís que los presidentes tengan la titulación académica que acredite sus conocimientos para que el festejo se desarrolle de acuerdo a la normativa. ¿Qué titulación consideráis que se debería pues mire, lo que acabamos de ver ahora mismo en Madrid. Ha habido un presidente que un toro, porque dice o se imaginó el presidente que era manso, lo devolvió. Y eso la normativa no lo contempla. Nosotros consideramos que los presidentes tienen que ser con acreditación académica, lo mismo que los veterinarios. Ser presidente de un festejo taurino en el siglo XXI es muy complicado. Muy complicado porque hay mucha gente que también se lo conoce. ¿Qué acreditación debería de ser esa? Pregunto. Pues sí, la acreditación ahora hay cursos a nivel universitario de presidentes de plazas de toros, cuyo presidente o cuya cabeza visible es un presidente que fue de la Plaza de Toros de Madrid, que creo que es Moronta. No es de Moronta. Sí. Entonces, por lo menos que acrediten que tienen. Y después ya el hecho de los presidentes, creo que, después lo contemplamos de distinta forma, nombrar presidentes como los veterinarios. Hay 4, 5, 6, nombrar cada festejo como sea. O uno, nos da igual. Y entonces, solamente por hacer un inciso, perdona, lo que estás diciendo de la formación, entre comillas, académica o semiacadémica de los presidentes. Pregunto, ¿los asesores actuales taurinos que están junto al presidente en cada festejo taurino, esos para qué sirven? Eso sirven para ocupar un espacio, como norma general, es decir, supuestamente es para asesorar en una serie de conocimientos técnicos y artísticos que el presidente desconoce, porque han sido profesionales y se han dedicado a esto, y entonces la función es simplemente asesorar. Luego ya el presidente considerará oportuno o no el hacer caso a ese asesoramiento. Vosotros entonces pedís dos cosas, es decir, o no lo sé, que el presidente esté formado, entre comillas, y por otro lado suprimir la figura de la asesor. No. O sea, el presidente tiene que ser una figura formada como los que tiene que conocer el reglamento y tiene que aplicarlo. Esa es su obligación, la aplicación del reglamento. Nosotros, vuelvo a hacer inciso en las propuestas que hemos hecho a los diferentes estamentos públicos, concretamente a los diferentes grupos municipales en diferentes reuniones que se han mantenido. Nosotros, el que elige actualmente a los presidentes es el alcalde a través de las competencias de la Junta de Castilla-La Mancha. La Junta de Castilla-La Mancha anteriormente elegía a los presidentes y actualmente esas competencias han pasado a las manos del alcalde. Sí. Lo que es una obviedad, hablando de la Plaza Doctor Albacete, que es la plaza más representativa de Castilla-La Mancha, es que el nivel de exigencia y el nivel de prestigio de la Plaza Doctor Albacete ha caído en picado. Pero como en casi todas las plazas, pero en Albacete en particular ya la ha cruzado desde hace varios años. Entonces existe un círculo vicioso en el cual un presidente preside un día, el presidente es un presidente titular, un presidente suplente, el que es suplente es el presidente titular y el titular vuelve a ser suplente. Aquí hay presidentes con experiencia que han presidido en plaza de tercera, que le gustaría presidir la Plaza de Albacete y darle el prestigio que el Plaza de Albacete se merece. Se ha propuesto al alcalde que esos presidentes pudieran entrar a presidir como presidentes suplentes, a presidir festejos menores, para que luego en un posterior futuro, no muy a largo plazo, puedan dar el salto y presidir en festejos mayores. El alcalde, para las textuales que nos dijo que mientras yo siga siendo alcalde, estos son los presidentes que hay. Luego también le propusimos que los presidentes fueran evaluados por las diferentes asociaciones de aficionados, para saber el grado de satisfacción que tenemos o no tenemos de estos presidentes, porque para la verdad es que dejan bastante que desear, igual que los árbitros en el fútbol, siempre está con la comparación del fútbol, hay árbitros que pasan al congelador porque no tienen la suficiente categoría para poder seguir arbitrando, y aquí en cambio siguen y así nos va. Pero Antonio, esto se lo dijimos al viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades, que son las que tienen la potestad de poder cambiar el reglamento.
En el Ayuntamiento de Albacete aplican el reglamento y se aplica como sea. Nosotros lo que decimos, y es lo que dijimos, lo que hacemos en el preámbulo de los distintos puntos, es que cambie la normativa en materia taurina en la comunidad nuestra, que es la que tiene las competencias. Y en este caso la competencia la tiene la Junta de Comunidades. Perfecto. Otro punto, archivo de empresas taurinas, para que demandáis, digo, un archivo de empresas taurinas para que los ayuntamientos y por tanto los aficionados de las distintas localidades no se vean perjudicados por el veto de banderilleros a causa del impago de empresarios a toreros, ganaderos, etcétera. Eso se da mucha plaza de tercera. Eso Tarazona tiene mucha experiencia. No hace falta. Nos ha ocurrido. No, pero no hace falta ser en Tarazona. Es un tema, digamos. Nos quedan 4 minutos, lo digo para. Es un tema muy. Vamos, que se entera siempre normalmente cuando se aproximan los festejos, en este caso la Feria de Albacete o hay empresarios que son bastante poco formales, por no decir otra palabra más fuerte, que no pagan a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que el empresario de la plaza se entera cuando ha habido, por ejemplo, un caso de estos, digamos, muy concreto, que hay a la asociación de banderilleros, que son, digamos, los perjudicados en este caso, denuncian a la plaza porque no ha cumplido con sus obligaciones monetarias de contrato. Y entonces, claro, pues puede darse el caso de que esté, digamos, apalabrado un cartel, una feria en este caso, o un festejo, y que llegara el día su día, y la potestad que tiene en este caso la asociación de banderilleros haga una denuncia y impide que se celebre ese festejo. Vamos a otro punto que me comenta Isidoro, que tiene mucho interés, por lo menos así me lo ha inducido. Dice, por el tiempo. Aplicar el Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, según el BOE número 267 de 6 de noviembre de 1982, en cuanto al ancho de los asientos. Quiere decir que ellos lo que reivindican es que los asientos donde todos nos sentamos en la Plaza de Toros de Albacete sean más anchos, porque según me han estado comentando antes de entrar a este plató de televisión, una de las piedras angulares que ellos defienden es que hay determinados asientos, particularmente en la Plaza de Toros de Albacete, según me comentan, que tienen menos centímetros que lo que determina la reglamentación vigente, y por tanto van en detrimento de la comodidad de las personas usuarios que nos sentamos. ¿Es así? Efectivamente, porque este reglamento contempla que el ancho de asiento, entre otras cosas, pero no se va a hundir la plaza, de otras cosas, pero esto sí se puede realizar, tiene que tener un ancho de 50 centímetros. Y por lo menos en las contrabarreras de sol, excepto la tercera, que la arreglaron en el año 2015, tienen 41, 42 y en algunos casos 40 el ancho de asiento. Y tienen que tener, Isidoro, 50 centímetros. Contemplado. Sí, y hemos hecho la denuncia, llevamos 10 años aproximadamente, y solamente han arreglado una. Yo le comentaba, igualmente antes de entrar a este plato de televisión, que yo eso lo desconocía. Es decir, desconocía que tuvieran menos sitio que el que realmente está reglamentado o pagan, como tú bien dices. Y al respecto de esto, también por seguir porque esto es... nosotros tuvimos una reunión, participamos Isidoro y yo en representación de la asociación. ¿Y qué os han dicho a ese respecto? El concejal nos dijo que lo importante era ver el espectáculo, que se pagaba no por el asiento en sí, sino por el espectáculo. Ya está, ni más ni menos. Y entonces la persona que quiera ir, que puede estar hasta de pie. Puede estar de pie, tomado, en hombros, en el reloj, si quiere sentado, porque ve el espectáculo. Bueno, hemos de decir, obviamente, en la medida que se están poniendo aquí, por boca de ellos, evidente, de la gente de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha, nombres concretos de instituciones y de personas, cualquier persona o institución que se dé por aludida y, evidentemente, como siempre en esta televisión, quieran decir algo al respecto, pues no tienen más problema, nos llaman por teléfono, igualmente hacemos otro tipo de tertulia y manifiestan lo que ellos quieran manifestar en sentido contrario, o modificándolo, o lo que quieran. Pero en definitiva ellos lo que dicen, según ellos han podido comprobar, es que hay determinados asientos en sol que son más estrechos que lo que determina el reglamento. Y se paga por la entrada. Vale. Otra cosa, aplicar el código técnico de edificación en cuanto a la altura de la contrahuella de las escaleras en los distintos recintos taurinos. A ver. El código técnico de edificación contempla 20 centímetros de alto entre escalón y escalón. La contrahuella es el espacio que hay entre escalón y escalón, donde se apoya, se llama huella,
y lo que se ve de frente es la contrahuella. Pues en la Plaza de Toros de Albacete tiene 30 centímetros. Entre que tiene 30 centímetros y la mala ubicación de las escaleras, pues en caso de evacuación de urgencia o de emergencia, pues sería muy complicado. Y para personas mayores muchísimo más. Entonces, ¿qué trabajo cuesta poner una contrahuella más pequeña? Que en definitiva me parece que hay 17 escaleras 16. o 16, son 160 bloques. En este caso, ¿qué os comenta el ayuntamiento para modificar ese? Que le van a estudiar. No nos comentan. Que le van a estudiar, que estuvo en esa reunión que he hecho referencia, que el concejal de Asuntos Taurinos dijo que aquí se paga por el espectáculo, también asistió el concejal de Obras Públicas, y si no insistió, digo, nosotros ustedes nota, vamos a tomar nota al respecto, sí, ya tomaremos nota, vale, venga, adiós. Bueno, seguimos. En materia de seguridad, dejar libres de obstáculos y de plataformas fijas de televisión los espacios destinados a evacuación de espectadores. Los vomitorios. Tengo que decir al respecto que esto se puso de manifiesto hace ya 3-4 meses, inclusive en la visita a Toledo con el viceconsejero se los pusimos también, y después se celebró la corrida de Asprona. Siguieron instalando la plataforma en el tendido 9, en la Bucana. O sea que mantenella y no enmendalla. Llega un momento que ubiquen las cámaras de televisión en otro sitio, que no perjudique la seguridad, digamos, la posible seguridad. La posible evacuación en un momento determinado de la Plaza de Toros. Vale. No, la posible seguridad no, la seguridad. Hay que garantizar la seguridad. Además, aquí intervendría incluso Protección Civil, o sea, para dar su, digamos, su opinión al respecto con conocimiento de causa. Y luego también en los soportales de abajo de los tendidos, entre el tendido 4 y 5 y el tendido 9 y 10, hay sendas vallas de hierro. Para que abajo, la verja divisoria en el pasillo interior se separa el sol y la sombra de una verja, pues nosotros que consideramos que si hay que evacuar de urgencia, pues eso tiene que estar despejado. Vale. Y ya por el último punto dice... Ya es el último punto, ya lo hemos tratado, que es el del apartado de los toros. Entonces, como nos hemos quedado algunos por aquí, lo del IVA. Terminada... bueno, venga, empezamos por el tema del IVA. El año pasado lo del IVA es que se reduce el IVA de espectáculos taurinos del 21 al 10%. ¿Y qué pasó con las entradas de los toros? Pasó lo siguiente, que eso se hace de la siguiente manera, no hace falta ser ningún experto en economía. Es el precio se tiene que desglosar. Como pone IVA incluido, se desglosa el IVA, que era el 21. Y se saca, digamos, la base imponible. A la base imponible se le aplica, en este caso, el índice de precios al consumo, el IPC, y después se le aplica el 10. Pues nos han clavado el 21. Nos decían que estábamos fuera de órbita, que era incluso, parece ser que no estaba bien de la cabeza. Y ahora el Ministerio de Economía y Hacienda ha reconocido que no ha ido a parar ningún beneficio al espectador, no solamente de los toros, sino de todo el espectáculo al aire libre, que afecta. Entonces, nos han esquilmado. Yo sí digo la palabra estafado, nos han estafado, porque además es un decreto ley que ha hecho el gobierno de España. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Ese dinero dónde está? Hemos hecho incluso a nivel particular defensas a la Unión de Consumidores, inclusive. Pero al final la entrada estamos hablando completamente del año pasado. Sí, la entrada del año pasado. Si el año pasado, por ejemplo, varía la entrada, es un ejemplo, por 100 euros, y el IVA antes de que bajara era el 21, se le quita el 21% a eso. Sí. Eso es muy sencillo. Si vale 100, se quedan. No, sí, te aseguro que lo tengo muy pues ya está claro. Quiero decir. Pero me digo, para cualquier espectador que no esté muy ducho en estas lides. No, pero quiero decir que en teoría, al bajar el IVA del 21 al 10%. Tengan las entradas un 11%, no ha sido el caso. Pero permíteme, si yo lo que quiero es centrar al espectador. Sí, clarificar, en vez de 100, ponle 121. Sí, 121, sí. Que valga la entrada, hubiese valido 121. Si le pongo 121 y le quito el 21%, no se quedan 100. Y entonces no está claro. Sí, pero si es el 100, cobran el 121. El 21% de 100, 121. Si me dejáis, lo intento aclarar, es que si no, no lo vamos a aclarar. Vamos a seguir con el ejemplo de los 100 euros. Si antes de la bajada del IVA tenía el 21% y costaba 100 euros, si nos bajan el IVA al 10%, costará menos. Por ejemplo, vamos a poner 90 euros, por ejemplo. Correcto, bien dicho. Y entonces, resulta que no se tradujo en eso, sino que seguía costando 100 euros. Vosotros decís, creo llegar a entender que hubo un benefactor de todo ese dinero.
dado que si el IVA al final se reduce, quien se beneficia, según me decís antes de entrar aquí a este plato, obviamente Es la empresa. es la empresa. Está claro. Por lo que me decía Juanmi, ¿dónde está ese dinero? Pues obviamente... En los bolsillos de la empresa. Obviamente, obviamente, así de claro. Juanmi, es que tenemos que acabar, obviamente va a la empresa. ¿Y entonces qué pasa? Pues yo que el año pasado no fui a los toros. Bien. No, lo que pasa es lo siguiente, según argumenta el ayuntamiento, es que según ellos estudia puede causar un perjuicio a la empresa, que la empresa a su vez pueda repercutir negativamente sobre el ayuntamiento y entonces haya que indemnizar económicamente a la empresa y el ayuntamiento no se quiere ver implicado en esa posible indemnización a la empresa, de ahí el motivo por el cual no toma esa partida a favor, porque decía, según nos argumentó el alcalde, que la previsión de IVA incluido era para prever no bajadas, sino futuras subidas, porque así lo podía haber impuesto la Unión Europea años atrás con motivo de la crisis. No, pero es que, vamos a ver, a nosotros se nos niega y se pone en primer, digamos, en primera reivindicación la empresa. La empresa podía tener las actuaciones que tuviera que tener si hubiera sido perjudicada. Pero es que a raíz del gobierno haberlo dicho, el Ministerio de Hacienda haber dicho que el IVA no se ha ajustado a lo que el decreto decía, entonces resulta que ahora mismo, lo que estaba intentando decir anteriormente, que ha habido personas que a título personal, concretamente Antonio, pidió el hoja de reclamaciones, hizo la denuncia respecto de eso. Entonces, si eso se decide que tengan su habilidad y se acepta el recurso ¿qué pasa? Ahora tendrán que indemnizar a todos y cada uno de los usuarios, aficionados y los que van allí, pasan por allí, pues como ha dicho Antonio anteriormente, la feria es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora quién es perjudicado? ¿Quién es? Porque decían que no podíamos, digamos, ser beligerantes con este tema con la empresa, porque si ellos ganaban recursos, tendrían que indemnizar al ayuntamiento, a la empresa. Ahora, ¿quién indemniza a los espectadores y usuarios? ¿Y cómo quedó todo ese tema? Por lo que veo... Nada. ¿Y para este año qué planteáis? Bueno, ya... Nada, ya el año pasado se hemos intentó desistido. Y efectivamente. Pero el espíritu de la ley del IVA no era beneficiar a un determinado sector de la tauromaquia, sino al usuario, evidentemente. Exactamente. Y el usuario no salió beneficiado. Y hay que tomar decisiones en la Esto vida. es un tema recurrente, Isidoro, que el año pasado surgió en todas las tertulias taurinas y al final, como veo, quedó en agua de borrajas. No. Sí. Pero sin embargo, este año, los del cine, los espectadores han reclamado a través de las asociaciones de usuarios y les han dado la razón. Tienen que bajar las entradas. Bueno, pues posiblemente se hayan quedado muchas cosas en el tintero, pero creo que hemos sido concretos y concisos muy completo. y creo que habéis hablado casi de todo y muchas veces es mejor dejar las cosas claras, con poca palabra, y creo que entre los tres lo habéis hecho. En todo caso, como siempre, como ya sabéis, tenéis las puertas abiertas para hablar de todo esto largo y tendido, que ya os anticipo que lo poco mucho que hayáis dicho va a subir el pan. Ya os lo anticipo de momento. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Isidoro Ruiz Gijón, presidente de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha, Antonio Barbero Munera, tesorero de la misma federación, y Juan Miguel Rodríguez Cuesta, gracias a usted por su invitación, secretario de la Federación Taurina de Castilla-La Mancha. Tenéis las puertas abiertas cada vez que queráis, y máxime ahora aproximándonos a lo que será la próxima Feria de Taurina de Albacete 2018. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, nos despedimos. Ha sido un programa más dedicado al mundo de la tauromaquia, que, como saben ustedes, les hemos puesto el nombre de El Toro, Cultura, Historia y Tradición, siempre intentando hacer grande la fiesta brava, nuestra fiesta taurina. Muchas gracias. Muchas gracias.